La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. En el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia, que es una instancia de coordinación en la que participan las principales instituciones del sistema de administración de decisión jurisdiccional del país, y donde encontramos al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura y por supuesto a nuestra institución, la Academia de la Magistratura. El Consejo Directivo, que actualmente es presidido por el doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, ha presentado dos proyectos de ley, uno de los cuales tiene que ver con la conversión de la Academia de la Magistratura en una unidad académica de posgrado que tenga la facultad de poder realizar programas de maestrías y doctorados destinados única y exclusivamente a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Como parte de esa labor, entonces, nuestra institución se colocaría en un nivel superior al que el día de hoy corresponde. Mientras avanzan estas gestiones, dado el hecho de que esta iniciativa legislativa se encuentra actualmente en el Congreso de la República, y especialmente en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Constitución, y aprovechamos aquí como paréntesis para solicitar a los presidentes de estas comisiones y a los señores congresistas que nos representan en el país y que integran las mismas, que vean estos proyectos de ley con los ojos que también estamos viendo nosotros, porque en última instancia esto corresponde a parte de una tarea, de un compromiso nacional, un proyecto país que tiene que ver con la mejora del sistema de administración de justicia. Mientras se lleva a cabo este proceso legislativo, como lo manifestábamos, hemos celebrado, entre otras varias gestiones, compromisos recíprocos y convenios con algunas instituciones nacionales y extranjeras, una de las cuales vincula a la Academia de la Magistratura con la Universidad de Jaén, Universidad de España, por supuesto, que en el ranking mundial de las universidades se encuentra ocupando un importantísimo lugar dentro de las 1000 primeras universidades del planeta Tierra. Con ella estamos impulsando una maestría, masterado le llaman allá en el Reino de España, en la cual contamos con la participación de poco más de un centenar de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que ya se encuentran realizando sus estudios. Para estos efectos, profesores españoles y que son juristas y también funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia español, del Ministerio Fiscal, son convocados por la Universidad de Jaén para venir al país nuestro y poder entonces impartir sus enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, y por supuesto transmitir también sus experiencias, que son tan valiosas e importantes en el ámbito del derecho comparado. Como parte de estas gestiones, ahora nos encontramos realizando un módulo en el que vamos a contar esta semana con la participación del doctor Jesús José Tirado Estrada, quien es profesor de la Universidad de Jaén precisamente, y además desempeña el cargo de teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional. El doctor Jesús José Tirado Estrada estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, en España, y cursó los estudios de doctorado en la Universidad Jaume I
de Castellón en su país, por supuesto. Con 32 años al servicio público dentro del Ministerio Fiscal español y toda la trayectoria académica que lo caracteriza, contamos entonces en este módulo con una brillante intervención que por supuesto nosotros en Referente Jurídico no podemos desaprovechar. Y hemos invitado al profesor Tirado para conversar sobre lo que constituye la labor del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional, cómo funciona la Fiscalía en España, cuáles son sus relaciones con el Tribunal Constitucional, cosa que aquí en el Perú no existe, y al mismo tiempo cómo se vela por los derechos fundamentales en un país que tiene, por supuesto, muchísimos vínculos históricos, culturales y de diversa índole con el nuestro, con el Perú. Damos entonces la más cordial bienvenida al doctor Jesús José Tirado Estrada. Bienvenido a Referente Jurídico. Muchísimas gracias. Bueno, estimado profesor, ya que usted es fiscal del Ministerio Fiscal español, pero realiza sus labores ante el Tribunal Constitucional de su patria, a nosotros nos gustaría saber ¿cómo es, en primer término, porque esto es algo que no existe en nuestro país, no existe en el Perú, cómo es que funciona una fiscalía ante el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar tendría que decir que no es extraño que en el Perú no exista una figura parangonable, porque realmente en derecho comparado, probablemente salvo España y algún país que ha copiado el sistema español, no existe esa figura, no hay un fiscal ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué en España sí lo existe? Básicamente porque el artículo 124 de nuestra Constitución establece, entre otras misiones para el Ministerio Público, la de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso está en el ADN del Ministerio Fiscal español, de tal manera que su función, tanto dentro de los procesos de la jurisdicción ordinaria como en los procesos constitucionales, está muy determinada por la idea de que los derechos de los ciudadanos constituyen un fin en sí mismo, dentro de las misiones constitucionales que se nos asignan. De manera que, más que un límite en la investigación penal o en la acción ante los tribunales de cualquier orden jurisdiccional, se trata de un objetivo que el Ministerio Fiscal debe llevar a la práctica. Eso hace que cuando se instaura la vigente Constitución en 1978, se prevea la presencia y la existencia de una Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Las misiones de esta Fiscalía están relacionadas con la defensa de la legalidad constitucional y por eso intervienen en los procesos constitucionales que tienen que ver con el cuestionamiento de la conformidad a la Constitución de las normas emanadas de nuestras asambleas legislativas, tanto las centrales, digamos, del Estado como de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, dada la existencia en España de una estructura territorial peculiar, como también y sobre todo en los llamados recursos de amparo. Recursos de amparo que interponen los ciudadanos contra decisiones jurisdiccionales emitidas dentro del marco del Poder Judicial en cualquiera de las jurisdicciones, penal, civil, administrativa, laboral, incluso militar, como los llamados recursos parlamentarios, es decir, recursos de amparo interpuestos contra decisiones de los propios parlamentos, del poder, por tanto, legislativo, e incluso contra las decisiones jurisdiccionales en el marco de esas jurisdicciones penales, civiles, laborales o contencioso-administrativas. Eso es algo muy importante que hay que destacar respecto de las funciones del Ministerio Público, como le llamamos aquí en el Perú, ¿no? Ministerio Fiscal allá en España, porque, a ver, vamos, digamos, de acuerdo a la Constitución Política Peruana y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta institución es el principal garante del cumplimiento del principio de legalidad en cualquiera de las actuaciones del Estado y de los particulares. Pero además
se encarga de representar a la sociedad en juicio y velar por el irrestricto cumplimiento y vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Vale decir, el Ministerio Público es el auténtico ombudsman, ¿no? Es decir, el defensor del pueblo, aun cuando aquí en el Perú existe una Defensoría del Pueblo, pero sí, la naturaleza del Ministerio Público en esencia fue desde sus orígenes esa, la de ser un auténtico defensor del pueblo. Y como tal, entonces, esta defensa no se podría solamente centrar en el ámbito penal, sino, como usted lo ha manifestado, tiene que ver pues, con otros aspectos también del derecho, ¿no? Es decir, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho constitucional y otros ámbitos más de la labor jurisdiccional. De hecho, aquí en el Perú, nuestra fiscalía no es una fiscalía estrictamente reducida a lo penal. Pero hay países en el mundo, como usted sabe, que las fiscalías solamente funcionan en el ámbito penal. No es el caso español, ¿verdad? Porque en el caso español hay fiscalías hasta de tránsito, hay fiscalías previsionales. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, en realidad, dentro de la organización del Ministerio Fiscal Español, el Ministerio Público, en la terminología que se emplea en Perú, hay una doble pauta de división o especialización de funciones, ¿no? Por un lado, nos encontramos con que efectivamente se ejerce la acción penal dentro de los procesos de tal naturaleza, pero también en el ámbito civil, sobre todo en materia de familia, se constituye como una especie de magistratura de amparo, es de defensa de menores, de personas incapaces, de personas ausentes, a las que el Ministerio Fiscal va a representar, y siempre y en todas las jurisdicciones, cuando existe implicación de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal va a ser una parte legitimada en esos procesos, ya sean de naturaleza laboral, ya sean de naturaleza de familia o contenciosa administrativa. Y esa es la intervención, digamos, en la parte de la jurisdicción ordinaria, pero luego existe una intervención del Ministerio Fiscal ante la jurisdicción constitucional, ante el Tribunal Constitucional, y esa es la que ejerce la Fiscalía a la que pertenece. Ahora, antes de entrar a ese ámbito de las labores de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, lo cierto es que, digamos, un puntal importante del Ministerio Público es el trabajo en materia penal. Y en España resulta que el modelo del procedimiento penal es un modelo básicamente inquisitorial, con una ley de enjuiciamiento criminal que data del siglo XIX, ¿verdad? Es de 1883 aproximadamente. Y sin embargo, con algunos rasgos increíblemente acusatorios, es decir, es una ley que ya se proyectaba en el tiempo bastante singular. ¿Cómo funciona la Fiscalía ahí en ese contexto inquisitorial, un país del primer mundo, con un modelo de esta naturaleza? Vamos a ver, en realidad creo que en Latinoamérica se plantea una dialéctica entre proceso inquisitorial y proceso acusatorio que en realidad no responde a la realidad, valga la redundancia, de los procesos actualmente. Ahora, más que una evolución o una disquisición entre si hay o no hay un proceso inquisitorial o acusatorio, lo que hay es una tendencia a un proceso contradictorio, basado en los principios de inmediación, contradicción, defensa de parte, igualdad de partes, etcétera, etcétera. ¿Qué son características del modelo acusatorio? Digamos, son características del modelo acusatorio. Históricamente el proceso español comienza como un proceso inquisitorial, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la oralidad, que es uno de los elementos típicos del proceso acusatorio, está presente en España desde el siglo XIX, es decir, el primer país que instaura en Europa la oralidad es España. Antes de la ley de enjuiciamiento criminal. Dentro de la propia ley de enjuiciamiento criminal hay un gran componente de oralidad en las vistas que se producen los llamados juicios orales. Antes, en la fase de investigación llamada de instrucción, no es así. Lo que ha ocurrido desde el siglo XIX es que ha habido un proceso sucesivo de reformas que han desnaturalizado el proceso inquisitorial hasta el punto de que se resulta irreconocible si planteamos los patrones
que caracterizan habitualmente un modelo inquisitorial. De manera que ahora lo que tenemos es un proceso contradictorio con muchísimo rasgo de acusatorio. ¿Cuál es el paso que está pendiente de darse en el Ministerio Fiscal español y en el proceso penal español? La atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de las investigaciones. Hay que decir que ya la tenemos en lo que es las fases preprocesales a la apertura de diligencias judiciales, y también que ya está asumida esa posición y ese rol en materia de investigación de los ilícitos penales cometidos por menores de edad. Y por otra parte hay que decir que junto al sistema de investigación judicial persiste una posibilidad de investigación por el Ministerio Fiscal. Es un modelo híbrido muy complicado de comprender en otros países, responde a razones históricas, de manera que el Ministerio Fiscal tiene también la posibilidad de investigar y lo hace sobre todo en las fiscalías especiales con casos complejos como anticorrupción, actuación contra la delincuencia organizada, antidroga, efectivamente, y terrorismo. Terrorismo ya sea nacionalista, patrio o externo, o global, internacional, yihadista. Sí. Bueno, interesantísimo este tema, pero ahora nos toca hacer un corte comercial. Si me permite, vamos entonces a una pausa y regresamos en Referente Jurídico.